Masejet Shabbat, la página Nun Hei Amud Bet. Estamos desde el principio de la página. Terminamos la página anterior con la opinión de Rav Ami que no hay una persona que muera sin pecados o que reciba sufrimientos sin pecados. Pregunta la Gemara Meitivei. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מפני מה כנסת מיתה על אדם הראשון? ¿Por qué condenaste a Adam הראשון a morir? אמר להם, מצווה קלה ציוויתיו, ועבר עליה. Le dije una mitzvah cumplir, una mitzvah fácil cumplirla, y de todos modos no la cumplió. אמרו לי, והלא משה ואהרון שקיימו כל התורה כולה ומתו. Le preguntaron, Moshe y Aarón que cumplieron toda la Torah, ¿por qué ellos fallecieron? אמר לו, מקרה אחד לצדיק ולרשע, לטוב וגומר. Le dijo, una cosa les pasa a los malos y también a los buenos. Quiere decir, también una persona que no ha cometido ningún pecado, de todos modos, a veces fallece. Entonces vemos no como Rav Ami, vemos que existe que una persona muera aunque no ha pecado. Dice la Gemara, Ude Amar Ki Aitana, él dijo como otro Tana, de verdad esta braita no es como Rav Ami, pero hay otra opinión de Tania Rabbi Shua ben Elazar Omer, Af Moshe ve'Aaron bechet'am metu, shenemar yan lo emantem bi, ha'emantem bi, adain lo egia zmanchem lipater min ha'olam. La opinión de Rabbi Shua ben Elazar es que también Moshe y Aarón fallecieron por el pecado con la roca que le pegaron en vez de hablarle, y faltó be'emuná, se dice el pasuk, que lo emanten vi, faltó como algo en emuná en lo que el Kadosh Baruj Hu va a hacer, y por lo tanto por ese pecado es que fallecieron. Entonces Rav Ami opina como Rabbi Shimon ben Elazar. Pregunta la Gemara otra braita meitivei, arba'a metu be'etio shel nahash. Dice otra braita que hay 4 que murieron por el consejo de la serpiente, que decir, no por el pecado que ellos habían hecho, sino por que ya hay una condena que la persona tiene que morir. Entonces vemos que existe que alguien muera sin pecado. Sigue la braita, dice, Velu en Binyamin ben Yaakov, ve Amram avi Moshe, ve Ishai avi David, ve Kilab ben David. Son los 4. Ve Kuleu Gmara, que si todos sabemos que fue así. Gemara, que decir, Masoret, que nos enseñaron, pero no lo aprendemos de Psukim. Lebar me Ishai avi David de Mefarish Beikra. Con la excepción de Ishai, el papá de David, de él, que él falleció por el consejo de la serpiente y no por sus pecados. Eso sí está escrito en los Psukim. Dechtiv, Ve'et Amasa Sam Avshalom Tachat Yoav al Atzava. ועמסה בן איש ושמו יתרה הישראלי, אשר בא אל אביגיל. Abigail es hija de Ishai, Avi David. El Abigail bat Nahash, y se ha escrito en el pasuk que ella es la hija de la serpiente. Ajot Tzruya, la hermana de Tzruya. Em Yoav, que era la mamá de Yoav. Ahora pregunta la Gemara, Vejibat Nahash y Abai, ¿acaso es hija de una serpiente? Vealo bat Ishai. Abai, sabemos que ella es la hija de Ishai. Dichtiv veachiotein, con respecto a los hermanos de David, está escrito que las hermanas de ellos eran Tzruya ve Abigail. Entonces vemos que Abigail es hija de Ishai. Entonces, ¿por qué fue llamada bat Nahash? Ela bat mishemet betio shel Nahash. Ella es hija del que falleció por el consejo de la serpiente y no por sus pecados. Ahora, ¿quién dijo esta braita? Mani. Y leima Tana de Melachei Hasharet veika Moshe ve'Aaron. Si es el primer Tana que mencionamos que dijo que los Melachei Hasharet le preguntaron a Kadosh Baruj Hu con respecto a Moshe ve'Aaron, entonces, ¿por qué dice la braita que son los 4 que fallecieron por la serpiente? Deberían ser 6, porque también Moshe ve'Aaron, según ese Tana, no pecaron. El alab Rabbi Shimon ben Elazar. Entonces tenemos que decir que esta braita es según Rabbi Shimon ben Elazar, y vemos que también él, aunque con respecto a Moshe ve'Aaron, él piensa que fallecieron por un pecado, de todos modos, también él opina que existe que personas fallezcan sin pecado. Y dice la Gemara, Veshma mina yesh mita belo chet, hay quien muere sin pecar, veyesh isurin belo avon, y hay también sufrimientos sin pecados, vetiuvta de Rav Ami tiuvta. Y no hay respuesta para lo que dijo Rav Ami. Y vemos que la Gemara también opina que la tiuvta, la pregunta y respuesta, no solamente con respecto a lo que dijo que la gente muere sin pecados, sino también con respecto a la parte que él dijo que hay sufrimientos sin pecados. También eso concluye la Gemara que sí puede existir.
Sigue la Gemara. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, Kol haomer Reuven chata eino ela toe. Todo el que dice que Reuven pecó en el pecado de estar con la esposa de su papá de Jacob, está equivocado, aunque así parece en el Pasuk, que se ha escrito Vaishkavet Bil'a. De todos modos, no es como está escrito simplemente, y el que piense que él pecó de esa forma es un error. Shenema, porque está escrito Vayu bnei Yaakov shneim asar. Inmediatamente después de mencionar el aparentemente pecado de él, está inmediatamente mencionado que los hijos de Jacob eran 12. Melamed shekulan shkulim keachat. Que eso nos enseña que todos los 12 hermanos, todos los 12 tribus, todos son lo mismo, que decir, todos tienen la misma importancia. Entonces no puede ser que Reubén pecó de forma tan grave y es como el resto de los hermanos. El amani mekaim vaishkavet bilha pilegesh aviv. Entonces, ¿qué quiso decir el pasuk al principio que dijo que el vaishkavet bilha? Melamed shebilbel matzao shel aviv umaale alav hakatuv ki ilu shachav ima. Quiere decir, lo único que él hizo es que él cambió el lugar de la cama de su papá. En vez de estar en el oel de Bilha, lo pasó al oel de su mamá de Lea, pero el pasuk dice que para él, aunque es algo, aparentemente no es un pecado grave, para él, para el nivel de él, es considerado un pecado tan grave como si hubiera cometido Vaishkavet Bilha. Entonces, por eso está escrito de esa forma, para decirnos que para él era así de grave cometer ese pecado, pero de verdad, lo que él hizo es algo que no es un pecado tan grave. Tania trae una braita, dice la braita, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Mutzal oto tzadik me oto avon, que dice él está excluido, está salvado de ese pecado, que si no lo cumplió, velo ba maaseh ze leyado, y estamos seguros que él no hizo lo que está escrito claramente en el pasuk. Efshar, ¿cuál es la prueba? Efshar atid zar'o la'amod al ar ival velomar arur shochev im eshet aviv veyavo chet ze leyado. Más tarde, sus descendientes, en la tribu de Reubén, va a estar parada en Areival y decir Arur Shochev im Eshet Aviv. Entonces, si él mismo hubiera hecho ese pecado, puede ser que el Kadosh Baruj Hu después le diga a sus hijos pararse y decir ese Arur. No puede ser, entonces sabemos que él no cometió ese pecado. El amani mekaim vaishkav et bil'a pilegesh aviv, el bon imo tava. O sea, lo que él sí cometió es que él se lamentó por el honor de su mamá. Amar, im achot imi aita tzara leimi, shifchat achot imi tiye tzara leimi. Es decir, la hermana de su mamá, Rachel, ella era tzara lelea, quiere decir, era como algo que le causaba tristeza a la mamá, a Lea, porque Jacob ponía su cama, quiere decir, su lugar principal en la carpa, en Beoel de Rachel. Entonces, después de que Rachel falleció, ya Reubén esperaba que ahora el lugar principal de Jacob sea en donde Lea, que era una hermana, y Jacob siguió poniéndolo en la shifja de Rachel, donde Bilha, y eso, él se lamentó por eso, y entonces fue que él cambió la cama a la carpa de su mamá. Amad ubilbel et matzah. Entonces fue que él cambió la cama. Y trae la Gemara otra opinión, Acherim omrim shtei matzaot bilbel, que él cambió no solamente una cama, sino dos. Dice Rashi que Jacob fuera de su cama también ponía una cama para la Shechina, y también esa cama la cambió Reubén. Achat shel Shechina ve achat shel aviv, ve ainu dichtiv, eso es lo que está escrito, az chilalta yetzui Allah. Dice Rashi, no está escrito az chilalta yetzui alita, sino az chilalta yetzui Allah, refiriéndose a la Shechina, y eso, según Acherim, es también parte de lo que hizo Reubén. Dice la Gemara que Tanai, dice la Gemara, es Machloket Tanaim, si Reubén de verdad pecó o no. Está escrito en el Pasuk, cuando Jacob después les hace tojeja a los hijos de él, dice, Pachas Kamaim al total, le dice a Reubén, Pachas Kamaim. Entonces dice la Gemara, Rabbi Eliezer Omer, ¿qué quiere decir la palabra pajas? Es como un notricón, quiere decir, es 3 palabras que le dijeron en una palabra. Pei quiere decir pasta, quiere decir te apuraste y hiciste pecados. Javta, ahora debes, quiere decir hiciste pecados. Zalta, y te despreciaste a ti mismo. Zalta como zilzalta,
te volviste despreciado por pecar. Entonces vemos que la opinión de Rabbi Eliezer es que Rubén sí pecó. Rabbi Yoshua Omer pasata, la palabra, la P es pasata al dat, es como si pisaste la Torah, la religión, lo que tienes que cumplir. Hatata, zanita. Entonces también, según Rabbi Yoshua, vemos que sí pecó. Rabban Gamliel opina que no pecó. Rabban Gamliel Omer, Pei es pilalta, de rezar. Jalta también como vayachel et pnei Hashem, también de rezar. Zarja tfilateja, y te ayudó tu rezo para que no peques, te iluminó el rezo para que no peques. Entonces vemos que según Rabban Gamliel no pecó. Amar Rabban Gamliel, adain tzrichin anu lemodai. Hay otra opinión más. Rabbi Elazar Amodai Omer, afoch et ateiva vedorsha. Hay que aprender la palabra pajas al revés, de la zain hacia la pei. Entonces, ziazata, quiere decir como temblaste para no pecar. Hirtata, te dio como miedo para no pecar. Parja het mimcha, y se fue el pecado de ti. Quiere decir también, según Rabbi Elazar Amodai, también sabemos que Reuben no pecó. Rove Amar también, según Rove, no pecó. Ve Amre la Rabbi Irmia bar Abba. Zacharta también desde el final al principio. Primero la Zain. Zacharta onsho shel davar. Te recordaste el castigo que vas a recibir, entonces no pecaste. Jalita atzmecha choli gadol. Te enfermaste para no escucharle al Yetzer. Tenías que esforzarte mucho como alguien enfermo para no pecar. Pigashta milachto, y te alejaste de pecar. Ahora trae la Gemara una señal a todos los sugiot que van a hablar de cosas parecidas, de gente que aparentemente según el pasuk pecaron, y va a decir la Gemara que no pecaron. Y la señal es Reuven, Bnei Eli, Bnei Shmuel, David Ushlomo, ve Yoshiyahu. Según el Gilén hay que decir Yoshiyahu. Simán, esa es la señal. Y sigue la Gemara. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yoinatan. Kol haomer Bnei Eli chatu eino elato. El que dice que los hijos de Eli cometieron el pecado que se ha escrito en el pasuk están equivocados. Sheneemar vesham shnei bnei Eli Jofni u Pinchas kohanim lashem. Entonces en el pasuk que ahí estaban Jofni u Pinchas. Ahora dice la Gemara, Savar la que Rav de Amar Rav Pinchas lo jata. La opinión de Rav es que Pinchas, el hijo de Eli, no pecó. Jofni sí pecó. Ahora, Rabbi Shmuel bar Nachmani, en nombre de Yonatán, que dijo que los dos no pecaron, el primero aprende como Rav que Pinchas no pecó, como la Gemara va a demostrar más adelante, que hay psukim que nos enseñan que Pinchas no pecó, y opina que como fueron mencionados Jofni y Pinchas en el mismo pasuk, entonces Mekish Jofni le Pinchas, aprendemos uno del otro. Ma Pinchas lo jata, así como Pinchas no cometió ningún pecado, af Jofni lo jata, también Jofni no pecó. El amanim kaim. Entonces, ¿cómo explicamos el pasuk que dice Asher ishkevun et anashim? Que estuvieron con las mujeres que venían a traer korbanot al Mishkan. Dice la Gemara, mitoch sheshau et kineen shelo alchu etzel baaleihen ma'ale alein hakatuv ki'ilu shechavu. Dice la Gemara, lo que pasaba es que cuando las mujeres tenían un korban, ellos no se apuraban en sacrificarlo, y las mujeres tenían temor que no lo sacrifiquen, entonces tenían que quedar ahí mucho tiempo hasta que estaban seguras que se sacrificó el corbán de ellos. Por lo tanto, todo ese tiempo no volvían a la casa, y por esa demora el pasuk los llama como si pecaron de forma de estar con esas mujeres. De verdad, lo único que quisieron es demorarse y no sacrificar sus korbanot, pero el pasuk lo ve tan grave como si hubieran estado con esas mujeres. Y ahora, entonces vimos que según Rabbi Shimon Nachmani, los dos no pecaron, según Rav solo Pinchas. Ahora, entonces dice la Gemara, Gufa, Amar Rav, vimos lo que dijo Rav, Pinchas lo jata, que solo Pinchas no pecó, Sheneemar, Veachia ben Achitov, Achi y Kavod ben Pinchas, Pinchas el que estamos hablando de él, ben Eli Kohen Hashem ve Gomer. Dice el pasuk que Achia era el hijo de Achitov, que era el hijo de Pinchas, que era el hijo de Eli, y está escrito en el pasuk que él era Cohen en el Mishkan. Ahora dice la Gemara, Efshar chet ba leyado ve'akatuv meyachzo. ¿Acaso puede ser que Pinchas cometió un pecado tan grave
Y el pasuk menciona al nieto, a Ahía, como descendiente del que sí lo refiere a él. También, aparentemente, dice Rashi, también lo está refiriendo como algo positivo. Y también no puede ser que se refiera a él, porque Ve'alo kvar ne'emar, Yachret Hashem leish asher ya'asena ve'one me'oalei Yaakov umegish mincha Hashem tzevakot. Está escrito que en el pasuk que una persona que comete tal pecado de estar con una mujer casada, entonces Hashem Yachret le va a hacer un karet y no va a tener ve'ona. Dice la Gemara, explica qué es lo que no va a tener. Dice, Im Israelu, si él es Israel, no es Cohen, lo yelo bajajamim, no va a tener un hijo que sea un descendiente que sea inteligente entre los jajamim, velo one batalmidim, y no va a tener un descendiente que sea Talmid Jajam que le contesta a los alumnos. Y después el pasuk dice, Umegish mincha Hashem tzevakot, ve'im Kohen, si él que cometió el pecado es Kohen, lo yelo ben megish mincha. No va a tener un hijo que trabaje en el Mishkan, en el Beit HaMikdash. Entonces no puede ser que Pinchas cometió tal pecado y después refieren al nieto como descendiente de él y él era un Kohen en el Mishkan. Ella dice la Gemara, Lav Shma Mina, Pinchas lo jata. Eso concluye Rav y la Gemara que Pinchas no cometió pecados. Ella, por lo menos no ese pecado. Ella, dice la Gemara, activ, pregunta la Gemara, si solo Pinchas pecó, está escrito Asher Ishkevun en plural. Contesta la Gemara, Ishkeven ktiv, se lee Ishkevun, pero está escrito Ishkeven en singular. Ve activ al banai kiloto vashmua, Eli les hizo tojeja a los hijos, les dijo que no está bien lo que él escucha que está pasando. Amar Rav Nachman bar Yitzchak bni ktiv, aunque se lee banai, está escrito bni. Ve activ ma'avirim, Amar Rav Huna bar Rabbi Yeshua ma'aviram ktiv, también en singular. Ve activ, está escrito bnei Belial, que los dos pecaron, bnei Belial. Dice la Gemara, siempre solo Pinchas pecó, solo Hofni pecó. Pero mitoch שהיה לו לפנחס למחות לחופני ולא מיכה, מעלה עליו הכתוב כאילו חטא. Como Pinchas tenía que hacer tojeja a Hofni y no lo hizo, por eso el pasuk lo llama Bnei Belial, que los dos pecaron, diciendo que también Pinchas pecó, pero de verdad no pecó en tal pecado, sino solo que no hizo tojeja. Y aquí terminamos, aquí paramos en un Hey Amud Bet. Muchas gracias, Beatzlacha.